Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, qué bueno, eso nos alegra muchísimo que estén bien. Hoy vamos a hablar un poquito sobre las manifestaciones del Espíritu, las demostraciones del Espíritu Santo, ¿amén? Pero antes de eso, vamos a recitar nuestra confesión de fe, lo que nosotros creemos y confesamos cada vez que estudiamos la palabra del Señor, amén. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarme, redarguirme, corregirme e instituirme en justicia, para que siendo un hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Estamos siendo preparados, ataviados y instruidos y para toda buena obra. Amén. Les decía, hoy vamos a hablar sobre las demostraciones del Espíritu Santo. Cuando llegamos por primera vez a una iglesia pentecostal como nosotros, por si no sabía, muchos me han preguntado, mire, ¿y por qué rama vamos? Bueno, la verdad es que es un poquito difícil de especificar, porque jalamos de allá, jalamos de allá, jalamos de allá. Pero si tuviésemos que meter a la iglesia en un mover, tendríamos que decir que nuestra iglesia es una iglesia pentecostal. Y como iglesia pentecostal, entonces tenemos manifestaciones pentecostales, de Pentecostés, del Espíritu Santo. Cuando viene una persona por primera vez que no ha ido nunca a una iglesia así, a veces es choqueante, porque dicen, ¿qué es eso? Mucha gente puede decir, mire, a mí me gusta la palabra, me gusta la alabanza, pero esa su brincadera y gritadera que ponen ahí, eso no me gusta a usted. Y es entendible, porque tal vez no conocen por qué hacemos lo que hacemos. Amén. Cuando tenemos que tener cuidado, porque cuando nosotros hablamos mal, por ejemplo, mire, yo creo que yo le he comentado que la primera, bueno, yo siempre, el Señor ha sido muy bueno conmigo. Y como siempre me gustó la música, toda la vida, mi cuerpo siempre respondió al ritmo. Siempre. Entonces, siendo yo rockero, yo hacía movimientos de rock. Cuando llegué a la iglesia, obligado, por si no sabía, yo no fui porque yo quisiera, a mí me llevaron obligado, tenía que ir y vas porque vas, y bueno, ahí estaba yo. Y me topo con música que no cuadraba conmigo. Siempre me gustó la música, pero siempre he sido muy selectivo con lo que escucho, incluso siendo cristiano. Yo no escucho cualquier alabanza o cualquier, no, voy a corregir, no escucho cualquier música cristiana, porque dentro de la música cristiana hay música que es alabanza y adoración, y hay música que pues solamente tiene un bonito mensaje, es cristiana, pero no es alabanza. Algunas de esas escucho, no crea que no, pero siempre he sido muy selectivo. Aunque era rockero, no escuchaba cualquier rock. Siempre he sido muy selectivo con lo que escucho. Algunos me entenderán que no me gusta una mezcolanza ahí. Yo en Guatemala, en ese tiempo en el que yo estaba en esos mis rollos, habían emisoras, y cada emisora, usted sabía cómo era la gente cuando le preguntaba qué emisora escuchaba. Yo escuchaba, tenía que escuchar hasta en la noche, porque hasta en la noche ponían la música que a mí me gustaba. Era un segmento que se llamaba Noctámbulos. Calcule qué tipo de música escuchaba yo. Tipo 11 de la noche empezaba lo que a mí me gustaba. Pero por ejemplo, estaba la tropicalidad. Ya se imaginará qué tipo de música escuchaban ahí. O estaba radio ranchera. Y tenían segmentos como Chente contra todos, ¿sí? O sea, ponían una competencia al aire y ponían una de Vicente Fernández y otra de cualquiera, y a llamar en qué, y voten a ver cuál quieren, y ganaba Chente. O Bronco contra todos, decían, radio ranchera. Entonces uno iba más o menos, y cada quien escuchaba la emisora del grupo, del tipo de música que le atraía. Pero de repente se empezó a dar
una diversidad, dijo aquel. Y mire, usted puede, en Guatemala puede usted estar escuchando de repente música romántica en una emisora y le cambian a ranchera y después le cambian a tropical en la misma emisora, en la misma programación una tras otra. Y ahora ya no se le atina qué puede uno escuchar y qué no. Siempre fue así. Entonces, con esto de que venía yo obligado a la iglesia, pero mi cuerpo, mire, a pesar de que era música que no me gustaba, de un género musical que no me gustaba, mi cuerpo comenzó a responder. Yo estaba hasta atrás, así mire, bien contento, pero de repente, tum, 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 y mi piecito así va, yo le hacía hacia el pie. Y por ahí me entró el Señor, por la música, por ahí me conquistó. Siempre he sido musical, es un diseño que puso en mí. Es por eso que yo no pongo, yo les pido que no pongan fondo musical cuando yo predico, porque yo escucho una melodía que conozco y ya me fui por ahí y dejamos la prédica y me pongo a cantar. Así soy, esa es mi naturaleza. Pero viene alguien, hermano, que no entiende y puede expresar cosas que pueden contristar al Espíritu de Dios, que pueden ser ofensivas para el Espíritu de Dios. Decir, eso no es de Dios, sin entender que sí es de Dios, pero que no sabemos por qué Dios se mueve por ahí. Y eso es lo que he querido empezar a que estudiemos hoy, cómo el Señor se manifiesta. No todas las manifestaciones que el Espíritu Santo puede tener, porque no terminaríamos de hablar nunca, pero las que mayormente vemos en las iglesias o en nuestra iglesia, vamos a hablar de ellas hoy, para que podamos entender. Fíjese que ahí en la iglesia donde yo conocí al Señor, había unos encuentros, digámoslo, pero no eran tanto encuentros porque eran retiros, seminarios de 2 días. Se llamaba Seminario de Vida en el Espíritu. Y ese seminario era de ir a buscar gente y llevarla al retiro. Y ahí se le daba, por decirle, como cuando usted arranca un carro, ¡bum!, el estartazo, para que se prepare y el cuerpo, el Espíritu Santo llegue a nuestra vida. Y el segundo día, el primer día era glorioso. Terminaba ese día con una charla que se llamaba, o se llama, porque todavía lo siguen haciendo, el señorío de Jesús. Y ahí se trataba de que la persona que fue tomara una decisión. ¿Haré a Jesús Señor de mi vida o no? Y si lo hace Señor de su vida, comenzar a renunciar de todo aquello con lo cual iba. Y al día siguiente, entonces había la última, antes de la oración final, se llamaba la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo de Dios. Y entonces había una explicación de cómo se manifestaba el Espíritu Santo en ese lugar. Porque dice que una vez, una hermana, una señorita, llegó y la hermana era delgadita. Y dice que llegó, mire, ahí regresaban a su casa, los que se entregaban al Señor, regresaban con ganas de hablarle de Jesús hasta el perro. Vení, te voy a evangelizar, Firulais. Y de todo, hermano, o sea, regresaban con unas ganas de hablar del Señor, pero increíbles. Y llegó a contarle a su hermana, que era como, ella era tamaño small y la hermana era como king size. y mira, fíjate que el Señor me tocó y yo sentía un fuego y comencé a gritar y a gritar y a gritar. Y yo no entendía por qué, dice. Pero el Señor me tocó. Al próximo retiro te vas vos, le dijo. Y dicho y hecho, al próximo retiro la llevó. Y llegado el momento ese de la oración, esta hermanita estaba muy nerviosa. Ella quería el Espíritu, pero estaba muy nerviosa. Y dice que le comenzó a decir al Señor en el momento de la oración: mira, Señor, yo te quiero recibir, pero suavecito. O sea, Señor, tócame, pero suavecito, Señor. Suavecito, Señor. Tócame suavecito, Señor. Suavecito. Suavecito, Señor. Resultó más gritona que la hermana. Porque nosotros no podemos decirle al Señor cómo nos va a tocar, hermano. Porque el Espíritu Santo se va a manifestar conforme nosotros lo necesitemos. Nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que necesitamos.
El Espíritu Santo sí. Esa persona necesitaba libertad porque tal vez siempre le habían dicho, mira, calladita. En la iglesia se va a estar uno calladito y los atan. Entonces llega a una iglesia donde le dicen, miren, Dios quiere fuego. Pero es que eso no va conmigo. Pues no va contigo, pero sí va con el Señor. Amén. Entonces, tenemos un Dios, hermano, que es demostrativo y desea que le adoremos con demostraciones. Juan 3:16 dice, si la pones por favor, Juan capítulo 3 verso 16, usted se la sabe re bien. Tanto amó Dios al mundo, ¿qué? Entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, mire hermano, nosotros muchas veces hablamos del amor o le decimos a alguien, mira, yo te amo, pero no le demostramos que le amamos. Yo te amo, pero y no lo ven. Por el contrario, tal vez le estamos diciendo te amo y con nuestras acciones le estamos diciendo, fíjate que siempre no. Pero el Padre no es así. El Padre dijo, yo te amo, y entonces te lo demuestro. ¿Y cómo te lo demuestro? Entregando a mi unigénito. Y si Dios es demostrativo a tal punto que no escatimó a su Hijo para entregarlo por nosotros, entonces Él espera que nosotros seamos demostrativos cuando venimos a adorarle. Que tengamos demostraciones de que le amamos. Ahora, la palabra demostración, esa palabra demostración la encontramos varias veces en la Biblia, pero para usar un ejemplo así rapidito, voy a ir a la Biblia, en Hebreos 11:1, ¿esa la conoce usted? Muy bien. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Sin ponerla ahí, ¿qué dice? Es el capítulo de la fe. Después la fe, ¿la qué? La convicción de lo que no se ve. Pero pongámosla, ahora sí. Se me perdió la Biblia, aquí está. Después, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. ¿La qué dice ahí? La demostración. La demostración de las cosas que no se ven. Y una demostración, esa palabra es la palabra G1650. Y si usted lo busca, la G1650 es una prueba. Y los que conocen de leyes saben bien que es una prueba. Cuando van a un caso, acusan a alguien, están dos abogados, el abogado defensor y el fiscal, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo de cada uno? Bueno, uno quiere probar que su defendido es inocente y el otro quiere probar que el acusado es culpable. Y entonces en ese proceso lo que se dedican a hacer es buscar pruebas. ¿Hay testigos? Lo acusan de, qué sé yo, de matar a alguien. Bueno, ¿hay testigos? Si hay testigos, tráiganlos. Si no, lo absuelven de culpa y etcétera, todo lo que pueda pasar ahí. Pero se dedican a buscar pruebas. Cuando nosotros somos tocados y llenados por el Espíritu Santo de Dios, nuestras demostraciones son esas pruebas. O sea, yo no puedo decir, como le digo, el Señor, el Padre dijo, yo te amo, te doy una prueba. Cuando nosotros decimos tenemos libertad, bueno, demostremos que tenemos libertad. Tengo libertad. Tengo gozo, decía mi hermano. Tengo un hermano que decía, cambian las canciones. En lugar de decir yo tengo un gozo en mi alma, tengo un oso en mi alma. Oso en mi alma. Porque no podían demostrar, no pueden demostrar. Las demostraciones del Espíritu Santo son la prueba de que Él está haciendo algo en nosotros. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, verso 4. 1 Corintios capítulo 2, verso 4. Mire cómo lo entendió Pablo. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, ¿más con qué? Demostraciones del Espíritu y de poder. O sea, mire hermano, yo
nosotros podríamos traer al mejor orador a este lugar, a la persona que mejor expone a este lugar. Pero si esas palabras no tienen las demostraciones del poder de Dios, entonces no van a convencer a nadie, o tal vez puedan convencer a alguien, pero tarde o temprano eso se va a caer. Pablo entendió que tenía que demostrar el poder para que no se convencieran por un discurso. Porque por un discurso, muchos países eligen gobernantes. Por un discurso bien hecho. Mire, contratan gente buena para hacer discursos. Buenísimos. Ay, mire, en Guatemala había no voy a hablar de aquí para no ofender a nadie. En Guatemala había un expresidente que es bandido, hermano, de verdad. Ladrón como el sol. Y descarado. Él dijo, mire, a mí mi abuelita me enseñó. ¿Robá? No, ese es más descarado todavía. ¿Robá? Pero robá poquito. Deja para los demás. Así, y lo dijo en televisión abierta, hermano. O sea, si vas a robar, robá pero decentemente. ¿No? Pero hermano, ¿sabe qué tenía? Para hablar el hombre. Uy, lo envolvía, tenía una habilidad para una lengua. No tenía el don de lenguas, pero tenía una lengua que es un don. Pero mira, hermano, para hablar ese hombre, híjole. Y cuando terminaba de hablar, uno decía, tiene razón este bandido. Puede ser mucha mentira, pero tiene razón. Entonces, Pablo entendió que no podía hablar de esa manera. Para hablar, Pablo era bueno, hermano. Sí, era maestro de maestros. Pero entendió que tenía que demostrar el poder de Dios. Siempre 1 Corintios, pero capítulo 5. 1 Corintios 4:20. 1 Corintios capítulo 4, verso 20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. Algunas palabras dicen ahí poder. ¿Cómo vamos a demostrar una virtud? ¿Cuántos tienen virtudes aquí? Todos tienen virtudes, hermano. El que no levantó la mano, vamos a orar para que ese espíritu que los hace sentirse menos salga de ahí, porque todos tienen virtudes. Todos tenemos virtudes. Ahora, hay virtudes más vistosas que otras. Por ejemplo, va a cantar. ¿Cuántos saben cantar aquí? Anel dijo aquí. Ahí está, con Carlitos. ¿Cuántos saben dibujar? Amén, hermano. Yo sé dibujar. ¿Sabe usted que yo sé dibujar? Yo me he hecho unos dibujos, hermano, pero ya lo tengo oxidado, pero es de quitarle el polvito y vuelve a ver. Algunos pueden, no sé, un montón de virtudes. Por ejemplo, algunas mujeres tienen la virtud de maquillarse. Tanto que sin maquillaje, santo Dios. Pero algunas sí tienen una virtud, hermano. Hay algunas actrices de telenovela que en esa zona se miran pero espectaculares, hermano. Y las mira uno, las agarran los paparazzi, bandidos, tal, sin pintura. Y dice uno, ¿y cómo le hizo para toneladas? Es una virtud. Algo aprendió, tiene que aprender a hacerlo. Es una virtud. Ahora, esas virtudes, Dios quiere que también las usemos para demostrarle a Él. En otras palabras, no es suficiente hablar de Dios, de las cosas de Dios, sino que tenemos que estar dispuestos a que la presencia del Espíritu Santo y su poder se demuestren a través nuestro. ¿Cuántos están dispuestos a que el Espíritu Santo se demuestre a través suyo? Amén. Amén. Es que mira, hermano, ¿cuál fue el ministerio de Jesús? ¿Qué hizo Jesús aquí en la tierra? Jesús. Él enseñó la palabra, sanó a los enfermos, liberó a los cautivos. 3 cosas hizo. Si Jesús está hoy aquí y en cualquier iglesia cristiana, tienen que pasar esas 3 cosas. Tiene que haber enseñanza de la palabra, sanación de los enfermos y liberación de los cautivos. Si eso no pasa en una iglesia, hermano, entonces hay un problema.
Ya sabe cómo ir pasando un filtro, ¿ah?, a las iglesias. Si el ministerio de Jesús no se sigue ejerciendo en esta iglesia, entonces Jesús no se mueve en esta iglesia. Si no hay liberaciones. Mire, hermano, ¿por qué? Ahorita no está. Pero ¿sabe usted por qué dejamos la palabra sonando? Aquí termina el culto y traen, ahorita lo usan con los peques para ponerles sus videos y todas las clases. Pero terminan, se lo traen para acá. En una USB tenemos la Biblia en audio. Solo termina el culto, ¡pum!, a sonar. ¿Sabe por qué? Porque aquí, a pesar de que usted tal vez no lo mira tan fuerte como en otros lugares, aquí hay liberaciones. A través de la palabra, a través de la alabanza, de la adoración. ¿Cuánta gente no viene cargada a este lugar? Y se han dado casos en que las iglesias, hermano, pasan cosas extrañas. Dígame a mí, cuando yo llegué a trabajar a Siloé, el día que yo llegué a trabajar a Siloé, vaya que yo no soy miedoso, hermano. De verdad, créame que pasé tantas cosas de pequeño que hay un dicho que dice curado de espantos. ¿Lo ha escuchado usted? Ok, yo estoy curado de espantos. Porque me pasaron unas cosas de chiquito que si le cuento, se termina de transformarme esto en prédica a cuentos de la cripta. Sí. Pero fíjese que pasó algo en Siloé. Yo llegué el primer día, y el primer día, otra virtud que el Señor me ha enseñado, y aprendí a trabajar, reparar computadoras y arreglarlas. Y las computadoras de la iglesia allá estaban fatales, hermano. Pero fatales. A mí que me den trabajar con una computadora lenta, a mí eso me mata. De verdad, me acaba con mi paciencia. Yo no puedo trabajar en una computadora lenta. Entonces, lo primero que hice ese día fue, bueno, vamos a formatear todas las máquinas. Y agarré 5 máquinas, una por una. Iba a terminar con la computadora de cabina. En eso me dice la secretaria que estaba trabajando en ese tiempo, mira, yo ya me voy. ¿Te quedas? Sí, le dije yo. Aquí está la llave, la clave de la alarma es tal, la pones al final. Ok, no hay problema. Empecé a trabajar yo en la máquina, hermano. De repente escucho, allá había una puerta de vidrio corrediza. Entonces esa se escucha, ¿sí o no se escucha? Y yo estaba trabajando y de repente la puerta, hermano. Yo dije, ¿será que regresé? ¿Le olvidó algo a aquella? Y voy a ver, hermano. No había nadie. Regreso a trabajar otra vez. De repente otra vez la puerta, hermano. Yo dije, ajá, dije yo, ya sé por dónde vas. Me puse, ni siquiera reprendí, hermana. Dije, Dios te bendiga. Seguí trabajando, pero como le digo, yo no tengo miedo para estas cosas. Pero por eso es que ponemos la palabra, porque no pueden soportar la palabra. Eso pasaba también en la iglesia de la reverenda Hicks, la pastora del pastor Juan Carlos. Y el pastor le comentó eso, mira pastora, fíjese que en la iglesia pasan cosas, ¿no? Y sí le dijo, sí, es lógico, sí, lo que le expliqué. Cada culto salen demonios de la gente y se quedan por ahí. Y entonces empiezan a hacer sus... Pero poner la palabra, por eso terminando la palabra, hermano. Terminando el culto, empieza la palabra. Si a alguno le sirve eso, por si en su casa pasan cosas, dijo aquel, ya sabe qué puede hacer. Ahora, cuando algo está vivo, se mueve. ¿Sí? Cuando algo tiene vida, se mueve. Cuando un río está vivo, produce ruido. Cuando un río se mueve, está estancado. Por un tiempo pueden vivir ahí peces, pero tarde o temprano se van a morir. Y eso se va a comenzar a convertir en un pantano. Cuando tenemos la vida del Espíritu en nosotros, es lo mismo. Dice la palabra que de nuestro interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Y si hay ríos de agua viva en nosotros, hermanos, eso tiene que hacer un ruido, tiene que haber una manifestación, tiene que haber algo visible en nosotros. Para muchos puede parecer un culto desordenado. Y ahí vienen las mentes religiosas. Es que Dios es un Dios de orden. Y yo lo creo, sí.
es un Dios de orden, pero también es un Dios de júbilo. Es que Dios es una balanza perfecta, hermano. ¿Le hemos enseñado con balanzas aquí? Dios está balanceado perfectamente. Sí, por un lado es orden, pero por el otro lado es fiesta. Hay momentos en los que cual necesitamos orden. Por ejemplo, hay momentos, mira hermano, hay momentos en los que, por ejemplo hoy, la alabanza, pam, pam, pam. Pero de repente el Señor no quiere eso hoy. Y si el Señor un día se le ocurre, miren, hoy solo adoración, ¿qué vamos a hacer? Solo adoración. Porque el Señor puede ser que ese día el Señor que quiere suavecita la cosa, como dijo la hermanita, suavecito. Y si el Señor quiere quietud, y es que ahí es donde vienen las otras cosas, ¿va? Sí, imagínense que un día el Señor, miren, hoy quiero el culto de silencio. ¿A cuántos les agradaría un culto de silencio? Que no, peor a los que hablan mucho. Imagínense, hermano, no les va a agradar. Pero hay gente que estar en la contemplación es delicioso para ellos. ¿Y Dios se mueve ahí? Sí, se mueve. Estaba el profeta metido en una cueva, afuera habían truenos y Dios dice, no estaba ahí. ¿Puede haber estado ahí? Sí, pero en ese momento Dios estaba en la quietud. Llegó un hombre a una cueva, lo estaban persiguiendo. Se metió en la cueva y dijo, Señor, sálvame, que me van a matar, sálvame. Y empezó a pedirle, Señor, sálvame. Y en eso comenzó a ver que una arañita bajó y empezó a tejer. Dijo, Señor, mira, yo necesito un ejército ahorita. Soldados, va un león, pues mándame un león, pero una araña. Y la araña tejió. De repente pasaron los soldados que lo andaban persiguiendo. Y dijeron, no, aquí no puede estar porque la telaraña está entera. Si hubiera entrado ahí, la telaraña estuviera rota. La paz. No me quiero desviar mucho, hermano, de verdad. Hoy tengo, mire, para hablar de esto, pero vamos a ir a empezar a ver. Ahora, no podemos hablar, como le decía, no podemos hablar de todas las manifestaciones, pero vamos a hablar de las que con más frecuencia miramos. Por ejemplo, número 1. Bueno, no voy a decir números, pero vamos a ver. Palmear las manos. Esta manifestación, mire, cuando usted palmea, es una manifestación de victoria. Es una de las primeras demostraciones de un creyente. Un creyente tiene que palmear, porque Dios le ha dado la victoria. Amén. Mire, Salmo 47, verso 1. Vamos rapidito porque siento que en la pura introducción ya me llevé un buen rato. Salmo 47, verso 1 dice, al músico principal de los hijos de Coré, Salmo, pueblos todos, ¿qué dice? Batid las manos. O sea que aparte de que es una manifestación, es una ordenanza, porque ahí no está diciendo si quiere. Ahí dice, dejadla puesta, por favor. Ahí dice, pueblos todos, batid las manos. Es una orden. A la clamada a Dios, ¿qué dice? ¿Con qué? Con voz de júbilo. Amén. No calladito. Con voz de júbilo, con voz de salvación. Cuando tenemos libertad y victoria, aplaudimos. Mire, es tanto así la ordenanza que no es para toda la creación. Isaías capítulo 55, 12. Mire lo que dice Isaías 55, 12. Dice, porque con alegría saldréis y con paz, seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Y todos los árboles del campo darán palmas de aplauso. Los árboles del campo aplauden. ¿Cómo le hacen? Yo no sé, pero aplauden. Y está la gente en los cultos. Pues yo no aplaudo. Bueno, pero en el momento van a aplaudir. Mire, cuando usted mire a alguien, por ejemplo a los nuevos por lo regular, a las personas que no están acostumbradas, no los jale. Yo he visto personas que tienen libertad del Señor, gracias a Dios, y que pasan jalando a la gente.
El ámbito no se obliga, hermano. Un ámbito no se impone a nadie. A nadie se le puede imponer un ámbito. ¿Cuándo fue transformado Saúl? Saúl fue investido, fue coronado como rey, pero fue transformado hasta que él se metió en el ámbito de los profetas y los adoradores. Pero él se metió, no lo metieron. Aquí hay un ámbito. Es por eso que es tan importante, hermano. Ahora estamos teniendo los domingos media hora de adoración, de intercesión. ¿Para qué? Para preparar un ámbito. A las 9:30 ponemos música de alabanza, de adoración, y los últimos 10-15 minutos comenzamos a dejar que el Espíritu Santo gima por nosotros, clame por nosotros. Lo invitamos a que venga para preparar el ámbito, para que se prepare el ámbito en su corazón. El ámbito puede estar. Mira, hermano, a quienes no les gusta ir, por ejemplo, a los ríos o a la playa, no les llama la atención. Van porque de plano hay que ir, ¿va? Pero, por ejemplo, a mí me llevan a un río y me perdieron, hermano. Cuando sienten, ya estoy metido hasta allá. A mí me gusta, yo me meto. Es lo mismo, el río de Dios se mueve en este lugar. Cosa de cada quien, meterse al río, ¿no? Hay quienes, y ahí se cumple la palabra, hay quienes meten los piecitos nada más. Hay quienes se meten hasta las rodillas. Hay quienes se meten hasta los hombros. Y quienes se meten hasta que ya solo se puede, dice la palabra, a nadar. Pero eso es cuestión de cada quien. La creación de Dios aplaude. Salmo 98, verso 8. Salmo capítulo 98. Hoy vamos a usar bastante Biblia. 98, 8. Dice: los ríos batan las manos, los montes hagan regocijo. Amén. Yo lo veo muy serio, hermano. Apláudale un poco al Señor ahí para que tenga libertad. Amén. Otra demostración de poder, el ruido es una demostración de poder. Donde hay creyentes, hermano, ahí tiene que haber ruido. No puede, mire, donde hay hijos de Dios, tiene que haber sonido. Tiene que haber un sonido de libertad, tiene que haber un sonido de alabanza. Salmo capítulo 100, verso 1, dice: alegres en Dios, cantad, alegres en Dios, habitantes de toda la tierra. Cantad, alégrense. Y sabe que la palabra alégrense, esa me gustó mucho. Pero esa la vamos a ver después, no se la voy a decir ahorita. Salmo 95, verso 1. 95, verso 1 dice: venid, celebremos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Cuando estamos aquí, hermano, en un culto de adoración, el Señor sigue salvando áreas de nuestra vida. ¿Y sabe cuándo salva? O cuándo esa palabra salud puede ser traducida como salvación. ¿Cuándo nos da salud? Cuando cantamos, cuando celebramos alegremente, cuando hay ruido de alegría que sale de nosotros. Tal vez, mi hermano, nosotros ni siquiera entendemos las batallas que se dan en este lugar. Y eso es algo que tenemos que tomar conciencia. Cuando venimos a levantar adoración al Señor, lo que estamos teniendo es la batalla espiritual al más alto nivel que puede haber. Porque Lucifer lo que quería era la alabanza. Lo que hoy le damos a Dios, Lucifer lo estaba anhelando. Cuando se lo damos a Dios, lo que le estamos diciendo a Lucifer es: miren, le estamos declarando la guerra. Yo me reía cuando yo leí, estudiando historia en la escuela, que Guatemala le declaró la guerra a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y yo dije, claro, de plano, atrás de los aliados, cualquiera va, detrás de un árbol, ¿quién dijo miedo? Pero sabe, nosotros le estamos declarando la guerra a Satanás. Y lo hemos cantado a veces: el ejército de Dios marchando está.
Y el ejército de Dios somos nosotros. Amén. Levantar las manos es una demostración de entrega. Cuando levantamos nuestras manos, lo que demostramos es rendición. Nos estamos rendiendo. ¿Cómo le dicen a un ladrón, a un malhechor, cuando lo agarran infraganti para que se rinda? Manos arriba. Y si no la levanta, es porque no se rinde. Lo tienen que someter. Por ahí andaba un video de una señora, yo no sé si usted lo vio, esta semana lo vi yo en varios reels. Una señora que saber, no dicen por qué, pero en un supermercado tiró unos anaqueles y los tiró y estaba descontrolada ella. Y el policía, el guardián, con una taser de esas eléctricas, le decía: levante sus manos. Y la señora no, y sigue, hasta que al fin, bueno, no quiso, y le amagó que se le iba a dejar ir, y al suelo, pues. Cuando nosotros levantamos nuestras manos, le estamos diciendo: Señor, mira, yo me rindo. Yo me rindo a ti. Es por eso la importancia de levantar nuestras manos, hermano. Es por eso que a veces yo ya no lo hago cuando me toca dirigir la alabanza. Antes me afanaba mucho, yo creo que yo le he contado, me afanaba mucho. Y la gente ha creado cantos para que la gente se mueva, para que el pueblo se mueva. Le dando una vueltecita y dando una vuelta. Y la gente se puede mover. Pero eso solo responde al ritmo. Así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo. Y a ver, y levanten todas las manos. Y ahí está la gente levantando las manos. Pero puede ser que solo el cuerpo esté respondiendo al impulso de un canto. La música tiene 3 partes. No estoy avanzando en el tema, hermano, pero si no avanzamos no importa. Melodía, armonía y ritmo. El ritmo va con nuestras 3 partes. También el ritmo va al cuerpo, la melodía va al alma y la armonía va al espíritu. Es por eso que a veces respondemos de maneras erróneas a cantos. O por eso es que yo respondí, por ejemplo, cuando la alabanza empezó a sonar, yo llegué al Señor y empezó a sonar, y aunque no me gustaba, ¿qué respondió en mí? Mi cuerpo, al ritmito. Pero puede ser una respuesta simple y sencillamente porque el cuerpo va a responder. Amén. Ahora, cuando levantamos las manos, nos estamos rindiendo. Salmo 134, verso 2. Siempre en Salmos 134, verso 2. Dice: alzad vuestras manos al santuario. ¿Y qué dice? Y bendecid a Jehová. ¿Cómo bendecimos a Jehová? Alzando las manos. A veces tal vez no tiene palabras. Se le acabaron. ¿O no sabe qué decir? Ok. Levante sus manos. Y así va a estar bendiciendo a Jehová. Lanzando las manos. Salmo 63, verso 4 también. Para dar ejemplos de cada una de estas, hermano. Citas sobran y abundan, pero solo agarré algunas. Dice: así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Alzaré mis manos. Alzaré mis manos. Levantar las manos es bendecir al Señor. Levantar las manos es rendirse delante del Señor. Como un niño, lo hemos usado muchas veces. Un niño llega a su papá, un niñito llega a su papá, ¿qué es lo primero que le tira? Los brazos. Viene el Padre del cielo, nosotros eso. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos libertad, pero vamos a comenzar a tenerla. Amén. Amén. Dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 8. Quiero pues, dice Pablo, que levanten nuestras manos santas, sin ira y sin contienda. Y es por eso, es importante a que venga al tiempo de adoración previo al culto. Porque en ese tiempo de adoración, mire, teníamos un lavacro de una manera, pero ese lavacro creo que
se estaba volviendo muy religioso. Ahora lo hacemos de una manera distinta. Buscamos al Señor, le damos gracias y de repente el Espíritu Santo comienza a gemir. Y ese Espíritu Santo lo primero que le está diciendo al Señor ahí es: mira, Señor, purifícanos, porque no queremos entrar con fuego extraño. Es por eso que a las 9:30 los domingos es importante que venga. Yo creo que vamos a cambiar el horario de cultos 9:30, para que vengan. Los miércoles a las 6 empieza la adoración y adoramos al Señor, bendecimos al Señor. Tenemos ese tiempo para ponernos a cuentas, para poder levantar nuestras manos, ¿cómo dice? Santas, sin ira y sin contienda. Dice: Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario? El que está a manos limpias. Y sabe que hoy aquí hay un santuario. Ahora, le pregunto, ¿se tomó el tiempo? No me vaya a contestar. ¿Se tomó el tiempo para limpiar sus manos? O entró y ya, ay, cuidado. Puede entrar con fuego extraño. Hay que tomarse el tiempo para limpiar sus manos de ira, de contienda, sus pies de polvo, de rechazo. Por eso le invito nuevamente, 9:30 de la mañana, para que pueda venir y juntos busquemos al Señor de esa manera. Amén. Danzar, otra demostración. Danzar es una demostración de unión. Y lo hemos cantado incluso: conmigo danza. ¿Quién? El que ama mi alma. Sofonías capítulo 3 verso 16 está eso. Conmigo danza, se goza conmigo. ¿Cuántos en algún momento o en algún tiempo les gustó bailar o les gusta bailar? Que no es malo. Ajá, bien dije yo. Tenía mis sospechas, ¿sí? A mí, sabe que a mí nunca me gustó bailar. A mí nunca me gustó bailar. Yo iba a las fiestas por otros motivos. Solo llegaba a mi objetivo y entonces ya me salía de la fiesta. Así de sencillo. No me gustó, nunca me gustó bailar. Pero sabe que tenía que bailar, pero no iba a bailar solito. ¿Cuántos han bailado solos? Nadie. Ahí todo loco ahí bailando solo. Ok, cuando usted danza acá en la iglesia, no está danzando solo, hermano. Es importante que entendamos. ¿Sabe que Dios, a cuántas hermanas la sacaron a bailar alguna vez? ¿Sí? ¿La sacaron a bailar? Ok. Cuando venimos a la iglesia, ¿sabe qué es? El Señor le tendiendo la mano, dice: ven a danzar conmigo. No está bailando solo. Parece que parecemos ridículos, locos. ¿Qué importa? Si yo estoy bailando con el que ama mi alma, danzando con el que ama mi alma. Segunda de Samuel capítulo 6, 14. Y esto hay que tocarla. Estoy dando saltos aquí en el tema porque siento que ya se me hizo tarde. Segunda de Samuel capítulo 6 verso 14. Y esta usted la conoce bien. Y dice: David saltaba con toda su fuerza delante de Jehová, y tenía vestido David un efod de lino. Pero la palabra saltar ahí, si puedes poner la King James, por favor. La palabra ahí no es saltar. En el original no dice saltar. Dice: y David danzaba. Y la palabra danzar ahí es carar. Y carar se traduce como dar vueltas. Remolineando, y los pies no quieren dar vuelta. ¿Qué remolinear, hermano? ¿Cómo es un remolino? Da vueltas.
como que es licuadora uno, ¿qué importa? Pero dice, David danzaba. Y esa palabra es la H3769. Cuando danzamos, mire, Jeremías capítulo 31, 13. Jeremías capítulo 31, verso 13. Dice, entonces la Virgen se holgará en la danza. ¿Quién es la Virgen? ¿Ah? La esposa del Cordero. Entonces, mire, no era Virgen María. Estamos hablando de Jeremías. Estamos hablando de la esposa del Cordero. Entonces la Virgen se holgará en la danza, los mozos, los jóvenes y los viejos juntamente. Y su lloro tornaré en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Mira, hermano. Ay, Dios. Cuando tenía yo más o menos 24 años, hace rato, ¿no? Yo tenía un amigo que era como mi hermano, de verdad. Y al Señor se le ocurrió que tenía que regresar a casa. Y nos dolió increíblemente, mucho. Cuando eso pasó, estábamos en el velorio y yo estaba cantando, haciendo de tripas corazón, decíamos, de verdad, hermano. Ahí pasaron muchas cosas antes de eso que ahorita no tengo tiempo de contarle, pero en resumidas cuentas el Señor me dijo, mira, si me has cantado siempre y hoy también lo vas a hacer. Y empecé a cantar, hermano. Como a eso de la 1 de la mañana, yo me estaba quebrantando ya, cansado de cantar y también cansado en mi alma. Y de repente miro que la mamá de mi amigo se levanta y comienza a danzar, hermano, a cantar. Y yo dije, ¿cómo? Porque entonces la Virgen se holgará con danzas. Y dice, y cambiaré su lloro en gozo. Cuando usted está triste, si un día viene triste, o en su casa, no tiene que ser aquí. Si un día está triste, ponga alabanza y comience a danzar. Porque Dios va a cambiar esa tristeza en gozo, en alegría. Y ya le dije, aunque parezca loco, loca ahí solito, no está loco, está danzando con Dios. Amén. Ni solo, exactamente. Saltar, ahora sí saltar. ¿Cuánto tiempo llevo? Perdón que me digan ahí cuánto tiempo llevo, porque sí. Tengo un montón aquí más, pero 1 hora 24. No, hombre. De verdad. 1 hora 24 llevo predicando. Bueno, hermano, continuamos otro día. No, pero si apenas van a ser las 12. Bueno, ya me faltan solo 25 demostraciones. No, saltar es una demostración de avivamiento. Amén. Lucas 1:41, mire, vamos rapidito, voy a tratar de ya no dar tanto ejemplo. Lucas capítulo 1, verso 41. Dice, y aconteció que como oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura ¿qué? Saltó en su vientre. Mire, y la palabra saltar en griego, ¿sabe qué significa? Alegraos. La puede ver. La palabra es la G4640. Y cuando usted la mira, literalmente significa saltar. O sea, llegó María con Jesús en su vientre y estaba Elizabeth, su prima, con Juan el Bautista en su vientre. Y María lo saluda y Juan en el vientre pega un salto. ¿Por qué?
Porque había llegado, ¿quién? El Señor. Había llegado una vida nueva a Él. Una vida nueva y una luz había llegado a Él. Y entonces pegó de saltos. Es por eso, hermano, que a veces, mire, aquí estamos pidiéndole al Señor que se dé ya, pero mire, es difícil a veces, le voy a abrir mi corazón. Es difícil a veces predicar y saber que si este mismo mensaje, hermano, perdóneme que se lo diga, si este mismo mensaje lo estuvieran predicando en otro lugar donde hubiera más libertad, pegarían de brincos cuando escuchan la palabra. Porque si viene una revelación, hermano, a su vida, si viene una vida nueva, ¿qué dice la palabra que el Espíritu va a ocasionar? Que va a saltar. Y entonces, hermano, mire, allá en Indiana o en México están los hermanos sentados, están predicando, pero de repente viene un rema y pegan de brincos. Hay gente, mire, hay gente que va a eso pegar de brincos, todo, hay gente que agarra la silla y le empieza a levantar así. ¿Por qué? Porque entendieron que una vida llegó a ellos, que llegó una luz. Amén. El llanto es una demostración de quebrantamiento. ¿Cuántos han llorado delante del Señor? Esa creo que no tiene mucho que explicar, ¿no? Pero es una demostración de quebrantamiento. Cuando internamente somos quebrantados, el Espíritu de Dios lo que hace es provocarnos a lágrimas. A lágrimas. ¿Cuántos le han hablado al Señor? Perdón, ¿cuántos le han hablado a alguna persona del Señor? Amén. ¿Y cuántos le han hablado a personas tan duras que le han hablado y hasta han llorado por eso? ¿Les ha pasado? A hermano Julito es un ejemplo, porque este hermano Julito, pero ahí en el movimiento en el que pertenece, llega a unas personas tan duras, hermano, pero piedras de verdad. Y la gente les habla, y les habla, y les habla, y de repente no quieren nada, que hasta lloran. ¿Y quién está llorando ahí? Es el Espíritu. Es el Espíritu. También pueden venir lágrimas porque le hemos fallado al Señor, como un quebrantamiento. Cuando Pedro le falló al Señor, Lucas 22:62, dice que después de que Pedro negó al Señor, lloró amargamente. ¿Por qué? Porque entendió que le había fallado. El quebrantamiento. Y saliendo fuera Pedro, dice, lloró amargamente. Orar juntos es una demostración de unidad. Mire, hermano, ¿cuántos oran juntos en su casa, con su familia? Amén. Los que anhelan, es momento de que empiecen a orar juntos en su casa. No tiene que ser una oración extensa, por lo menos no al principio. Pero sí hay que tomarnos un momento para orar juntos. Porque si orar juntos, estamos estudiando que orar juntos es una demostración de unidad, esto funciona para todo, para todos los que hemos visto. El contrario sería que si no estamos orando juntos, estamos más partidos que si agarramos aquí una taza y la tenemos ahí, cada quien por su lado. Deberíamos de aprender a orar juntos. Es por eso que a veces, hermano, mire, a veces necesito cuatro varones aquí, pero así chispudos que vengan ya. Ahorita, 4, ay, no hay chispudos. 1, 2, 3, ahí está, ya, gracias, Señor. Es por eso que 4, pónganse frente a frente, 2, un poquito más para allá, ahí, no, aquí, y 2 aquí. Ajá. Y vos dale las manos a aquel. Ajá, y vos dáselas a aquel. Ajá. Perdón, no, así no. Vos aquel, aquí así, ajá, así, ajá. Ahí agárralo ahí, aquel, ajá. Hermano, y de repente estamos orando, y estamos ministrando, y estamos guerreando, y viene y el Señor hace algo, y agarra, y 4 se ponen y comienzan a orar. Y a orar. ¿Qué representa 4?
Yud Hei Vav Hei, el nombre. Y comenzamos a orar, y a orar, y a orar. ¿Qué estamos diciendo? Estamos unidos. Primero, con el Padre. Y segundo, en unidad. Amén. Ya, gracias. Hechos 4, Hechos 1:14. El libro de Hechos, capítulo 1, verso 14, dice: todos estos perseveraban, dice, unánimes. ¿Qué es eso? En unidad. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cómo estaban? Unánimes. Y si usted sigue leyendo ahí, dice que después de eso, de que permanecieron unánimes, unidos, del cielo descendió el Espíritu Santo. Cuando oramos aquí en unidad, o cuando era en su casa en unidad, ¿sabe qué tiene que pasar como consiguiente? Que el Espíritu Santo los va a visitar. Amén. Amén. Temblar es una demostración de separación. Hay personas a las que les agarra su temblereque, hermano. En su cuerpo o en sus manos. Y empiezan a temblar. ¿Sabe qué está haciendo ahí el Espíritu Santo? Demostrando que le está separando para algo o de algo. Que le está dando separación. Hechos capítulo 9, verso 6. Siempre en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 6 dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Ese era Pablo, después de que se encontró con el Señor. Bueno, después de que el Señor lo encontró. ¡Pum! Se le apareció y lo botó de su cabalgadura. Algunos dicen del caballo, pero ahí, si usted lee, no dice qué cabalgadura era. La mayoría de gente cree que fue de un asno, porque en caballo casi solo cabalgaban los romanos. Y los judíos que tenían cierta posición, como la tenía en ese momento Saulo, cabalgaban en asno. Entonces lo bota de su cabalgadura. Y después de que lo bota de su cabalgadura, dice que Pablo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Se encuentra con el Señor y empieza a temblar y le dice: mira, Señor, ¿y qué quieres que haga? Si alguna vez usted empieza a temblar en el espíritu, no por frío, porque aquí el pastor Luis pone el aire muy frío, pero si el Espíritu Santo lo hace temblar, ¿sabe qué le está diciendo el Señor? Te estoy pidiendo que hagas algo. Necesito que hagas algo. Ahí la pregunta sería: Señor, ¿y qué quieres que haga? El Señor quiere que hagan algo. Amén. Mire, esto lo experimentaron muchas, pero Jeremías es un ejemplo. Jeremías capítulo 23, verso 9. Jeremías capítulo 23, verso 9 dice: a causa de los profetas mi corazón está quebrantado en medio de mí. Todos mis huesos, ¿qué dice ahí? Tiemblan. Todos mis huesos tiemblan. Y después de eso, mire, Jeremías tenía que dar una palabra. ¿Por qué estaba temblando entonces? Porque Dios le estaba preparando, le estaba separando para algo. Habacuc también, Habacuc capítulo 3, verso 16, dice: oí y tembló mi vientre a la voz, se batieron mis labios. ¿Qué dice? Estaba temblando. Cuando escuchamos la voz del Señor, cuando el Señor nos habla y nos quiere apartar, comenzamos a temblar. Y algunos pueden decir temblar de temor. No, es que mira, hermano, si hasta los montes. El monte, dice, de Dios, cuando estaba el pueblo abajo y Dios se presentaba a Moisés en el monte, ¿qué pasaba con el monte? Temblaba. Si un monte tan alto como el monte Sinaí temblaba delante de la presencia de Dios, ¿qué somos nosotros comparados con el monte Sión? Chiquititos.
Entonces viene la presencia de Dios y ¿qué nos da? Por temblar. Por temblar. Caer postrado es una demostración de rendición. Y postrarse, hermano, postrarse no es solo hincarse. Postrarse es tirarse completamente. Rostro en tierra. Postrarse. Es lo que le pasó a Daniel, capítulo 10. En el capítulo 10, mire, Daniel 10 del 8 al 11. Dice: quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó en mi esfuerzo, o sea, perdí mis fuerzas. Ante mi fuerza se me trocó en desmayo sin retener vigor alguno. Empero oí la voz de sus palabras y oyendo la voz de sus palabras estaba yo adormecido sobre mi rostro y mi rostro en tierra. ¿Cómo estaba? Tirado abajo, tirado. Y aquí una mano me tocó y hizo que me moviese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Lo mismo le pasó al apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, 17. La misma historia en otro libro. Y cuando yo le vi, dice, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Cuando nos postramos delante del Señor, lo que estamos diciendo es que nos estamos rindiendo. Caer en trance es una demostración de muerte. La palabra trance aquí, hermano, yo quiero hacer, tal vez sería mejor llamarle éxtasis. Porque un trance, también hay trances en el sentido espiritual, pero del lado de las tinieblas. Hay personas que pueden caer en trance. Cuando nosotros comenzamos a aprender hace mucho tiempo sobre la oración de liberación y de sanación, estábamos en una vigilia para Pentecostés y el 80% de las personas estaban tiradas en el suelo y nosotros bien contentos. La persona que nos empezó a enseñar nos dijo, ¿cómo los ha engañado el enemigo? La mayoría de esa gente está en trance, nos dijo, no están en descanso. Y yo me quedé, ay, chanfle, dije yo. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque un trance en el sentido espiritual del enemigo lo que hace es un bloqueo. Por ejemplo, cuando oramos por liberación, ¿ha estado usted en momentos de oración por liberación? En ese momento una persona no puede caer en descanso, hermano. Lo que está cayendo es en un trance. Está recibiendo un bloqueo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Me lo levantan y va para arriba. Porque Satanás nos está engañando. Ahora, lo que se refiere aquí es un éxtasis. Un éxtasis. Hechos 10:10. Dice, ya voy terminando, hermano. No se preocupe. Pero es que esto era importante. Hechos 10:10 dice, y aconteció que le vino una gran hambre y quiso comer, pero mientras disponía sobrevínole, ¿un qué? Un éxtasis. O sea, de repente, ¡pum! Y solo supo, dijo el lorito, que no supo nada. Así de sencillo. Hechos 22:17. Siempre Hechos 22:17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, fui arrebatado fuera de mí. O sea, lo que le pasó ahí fue un éxtasis. De repente estaba ahí, ¡pum! Y ya no está ahí. O sea, espiritualmente está en otro lado. Eso es un éxtasis. Había una persona de Dios, muy de Dios, San Agustín creo que era. Ese hombre buscaba tanto al Señor, hermano, que entraba en éxtasis de repente, orando. Y mire, hermano, aquí me estoy saliendo de las demostraciones que tengo ahí, pero dice que a veces entraban porque lo escuchaban clamar al Señor y lo encontraban levitando. ¿Cuántos han levitado aquí que el Señor los levanta así? Yo he visto levitaciones, pero del otro lado. Pero imagínese ese hombre, es que lo que pasa es que ese hombre, hay mucha gente dice, yo quisiera eso. Bueno, entonces viva como él vivía. Ese hombre dice que
Él nunca fue sacerdote, pero se apartó para el Señor. Cuando sentía tentación, hacía varias cosas. Una de ellas es que dice que tenía una faja y le tenía incrustados clavos. Y entonces su mayor debilidad, ¿sabe cuál fue? Las mujeres. Y entonces él sentía tentación por estar con una mujer y agarraba esa faja y a mortificar su carne. ¿Cuántos quieren una vida como la de? Ay, ya no juego, ¿verdad? Ok. Y la última, esta la tenemos bien fresca. Gemir es una demostración de agonía. Cuando gemimos, hermano, verdaderamente nosotros no sabemos, la palabra es bien clara, dice, no sabemos pedir como es debido. A veces nosotros pedimos, hermano, y pedimos cosas que ni nos convienen. Ni usted ni yo sabemos bien a veces lo que necesitamos. Y nos llevamos un buen rato en pedirle al Señor, Señor, mira, yo necesito esto y ayúdame en esto. Y esas no son las prioridades para el Señor, para el Espíritu. Y entonces es donde nosotros tenemos que decirle al Espíritu Santo, mira, Espíritu, geme por mí. Y el Espíritu Santo va a comenzar a gemir. Antes de eso había otra, pero las voy a unir porque era estar temblorosos de labios. Que le tiemblen los labios a alguien es una preparación para gemir. Es un paso antes al don de lenguas. ¿Cuántos tienen don de lenguas? Santo Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos dé el don de lenguas. Porque el don de lenguas es un paso antes para poder gemir. Si no tenemos don de lenguas, no vamos a poder gemir. Es que gemir ya ni siquiera son palabras, ni siquiera en nuestro idioma, ni en el espíritu. Cuando gemimos, hermano, mire, cuando hablamos en lenguas, por ejemplo, yo les decía la vez pasada, yo puedo activar el don de lenguas. Aprendemos a usarlo con libertad. Ya yo la puedo, o sea, en tanto tiempo yo ya puedo decir, y bueno, ahorita lo voy a usar. Y empiezo a hablar en lenguas. Al principio es algo involuntario. Está usted orando y de repente, como decía un hermano, yo sentí que la lengua me empezó a chipotear toda la cara, decía. Y empezó a orar en lenguas. Y no lo podía controlar, pero de repente ya podemos conscientemente decir, bueno, voy a orar en lenguas. O cuando a veces estamos orando y el Espíritu Santo nos dice, adora en lenguas. Y empezamos a cantar en lenguas. Pero el gemir ya no es eso. Las hermanas van a entenderme muy bien, las que han tenido hijos. ¿Cómo les pasó? ¿Cómo eran los sonidos cuando tuvieron esas bellezas de hijos que tienen ahora? Cuando venían los dolores, las contracciones, y de repente, yo ni sé cómo puede sonar eso, hermano. Eso es un gemir. Eso es un gemir. Y el Espíritu Santo viene y le hace gemir. ¿Por qué? Porque lo que quiere, eso lo vimos el pastor la semana pasada. ¿Qué hace cuando gemimos? Por favor, usted que vino la semana pasada. ¿Qué pasa en el ambiente espiritual cuando gemimos? Sí, pero es que la semana pasada 2 días aprendimos lo que era gemir y qué hacía el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Sí, pero hace algo más. Hace una cosa más. Nos marca. Nos sella. ¿Quiere usted ser sellado? Tiene que gemir.
Si no logra gemir, no va a ser sellado. Tenemos que lograr gemir. Y como para gemir, tiene que venir el don de lenguas. Y para que venga el don de lenguas, tiene que haber que nos tiemblen los labios. Vamos a pedirle eso hoy al Señor. Amén. Yo le invito a que se ponga en pie.